Vamos a ver ahora el tema ondas y oscilaciones. En esta etapa vamos a estudiar tres temas relacionados entre sí: oscilaciones y ondas y acústicas. En la naturaleza existen movimientos con características especiales donde el objeto varía constantemente y puede especializarse donde el objeto varía constantemente y puede cambiar de magnitud, de dirección o de ambas. La cual de cambiar de magnitud, de dirección o de ambas produce un proceso físico repetitivos o llamados ciclos en un tiempo fijo determinado, es decir, se produce una oscilación. Diversos tipos de oscilatorios. Vamos a dar un ejemplo de esos tipos de oscilatorio. Puede ser, por un ejemplo, un niño meciéndose en un columpio, una rueda de la fortuna, un satélite alrededor de la Tierra, las fases de la Luna, las estaciones del año, las mareas, el movimiento de un cuerpo suspendido por un resorte, el respirar o, el más importante, el latir del corazón. Esos son los ejemplos que vamos a ver entre las oscilaciones. Aquí en el pizarrón les puse las ondas y oscilaciones y movimiento periódico. El movimiento periódico existe en la naturaleza y en el entorno movimiento que tiene las particularidades de que al cabo de un tiempo repiten sus condiciones de posición, velocidad, energía, etc. A este tipo de movimiento se le denomina movimiento periódico. Por ejemplo, el movimiento circular uniforme, el de un péndulo, el de un cuerpo suspendido en un resorte, y el que volví a repetir, o el que voy a repetir, el latir del corazón. Como podemos ver, estos movimientos son repetitivos, pues su trayectoria, que son de ida y vuelta, por lo tanto es un movimiento oscilatorio. Dos magnitudes sencillas que se describen el movimiento periódico es la T y la F, que la T es el tiempo y la F es la frecuencia. El periodo es el tiempo mínimo al cabo del cual se repiten las condiciones de movimiento. En caso de movimiento circular uniforme, el periodo es el tiempo que tarda en completar una revolución. En el movimiento periódico en general, el periodo es el tiempo que transcurre cuando ha realizado un ciclo o una oscilación completa. Es decir, cuando el cuerpo va de una posición extrema a la otra, regresando a la posición inicial, ¿sí? Entonces es un péndulo, por ejemplo, es un péndulo simple. Vamos a imaginarnos el péndulo que se está moviendo, ¿sí? De una posición extrema a la otra, regresando a la posición inicial, y eso es un movimiento de un péndulo. Por su parte, la frecuencia se define como un número de veces que el proceso se repite sus condiciones por cada unidad de tiempo, para cual la frecuencia se necesita conocer las veces del ciclo que el proceso se repite en un tiempo de cualquier, y entonces podemos calcular la siguiente manera. Recuerden que el periodo es el número de ciclos. Nosotros vamos a contar más o menos, vamos a imaginarnos el péndulo. Imagínate que el péndulo se empieza a mover de un inicio de extremo, luego se vuelve a regresar y vuelve al inicio, ¿sí? Ustedes han de imaginar cuando el péndulo empieza a girar, cuántas veces llegan a este punto.
entonces es el número de ciclos, porque si el péndulo se empieza a mover, ahí cuento 1, si empiezo a contar 2, si empiezo a contar 3, si empiezo a contar 4, hasta cuando se detenga. Entonces cuando se detiene, en ese caso del ejemplo que le estoy dando, que conté 4, entonces su número va a ser 4 ciclos. Si yo no llegase a tener un movimiento, entonces el movimiento siempre va a ser 1. Recuerden que, vuelvo a repetir, si este movimiento no se da, entonces el movimiento va a ser 1. Y ya depende del tiempo que lo estoy canalizando. Si yo canalizo el tiempo de cuánto dura girando, ¿sí? Si en este caso duró 5 o 6 segundos, yo conté 4 movimientos, entonces sería 4 entre 6. Si yo no llegase a no tener ningún movimiento y nomás estoy tomando el tiempo, entonces sería 1 entre el tiempo que le haya tomado. En ese ejemplo, que yo tomé 6 como ejemplo, sería 1 entre 6. Y ese es el número de frecuencias. El tiempo es casi parecido. La diferencia es que cuando te pide el tiempo, tú nada más vas a medir el número de frecuencias. Y sería el número de ciclos, vuelvo a repetir, si es que llegamos a tener ciclos, ¿sí? Movimiento, sería el número de ciclos sobre la frecuencia para sacar el periodo o el tiempo. Vamos adelante para siguientes ejemplos. Aquí vamos a ver ahora un problema que nos están pidiendo de frecuencia y de tiempo o de periodo. Y nos dice, en este problema, un médico determina que el corazón de un paciente está teniendo a 120 pulsaciones por minuto. Determina la frecuencia y el periodo de pulsaciones. Entonces ahí vamos a llenar los datos, que es lo que tenemos. ¿Cuántos números de ciclos tenemos? Entonces tenemos, lo que acaba de decir, 120 pulsaciones. ¿Y cuánto es el periodo o el tiempo? Lo dice por minuto. Entonces aquí en el problema no debe de estar en minutos, deben de estar las unidades en segundos. Entonces el tiempo, un minuto son 60 segundos. Y entonces voy a utilizar la fórmula de la frecuencia. La frecuencia es igual al número de ciclos sobre el periodo. Entonces tengo 120, que es el número de ciclos, sobre el periodo de 60 segundos. Y vamos a sacar la calculadora en su clase virtual. Y voy a dividir 120 entre 60. Y nos sale el resultado que la frecuencia, aquí lo voy a poner, son 2 Hz. Las unidades de la frecuencia se van a manejar en Hz. Entonces ya tengo la primera respuesta. Determina la frecuencia. Ahora nos dice sacar el periodo de pulsaciones. Voy a borrar la parte de allí para que no se revuelvan, porque
no se va a ver la parte de abajo. Voy a borrar esta parte. Y voy a sacar la fórmula del periodo. Periodo es igual a 1 o el número de ciclos, pero esto ya no lo voy a utilizar. Recuerden que cuando yo no lo utilizo, ya está utilizado o no tengo yo un número de ciclos, siempre se va a manejar sobre 1 entre la frecuencia. Ese es el tiempo o el periodo. Entonces, para sacar 1 sobre 2. Y ahora voy a dividirlo 1 entre 2 y me va a salir el periodo 0.5 segundos. Ese es el problema. Vamos a tratar de ver otro ejemplo. En este tema vamos a ver movimiento armónico simple o la famosa fórmula de la ley de Hooke. Recuerden que ahí les voy a dejar el tema de la fórmula. Me van a investigar qué es movimiento armónico simple. Eso lo voy a dejar de tarea. Y vamos a hablar de la fórmula de la ley de Hooke. La fórmula es: la fuerza es igual a menos K, que es la constante, por la X, que viene siendo el desplazamiento. Entonces recuerden que la X viene siendo el desplazamiento medido desde la posición del equilibrio. La K, que es constante, es la constante de proporcionalidad, que puede ser un valor o una expresión que tenga un valor constante para el sistema dado, y el signo que hay abajo, lo ven que es negativo, indica que la fuerza y el desplazamiento X tiene un sentido contrario. Entonces siempre va a existir ese sentido contrario. La ley de Hooke fue establecida por Robert Hooke, que nació en 1635 y murió en 1732, y se aplica en el comportamiento de resortes y otros cuerpos elásticos, siempre y cuando su deformación no sea muy grande, no se sobrepase su límite de elasticidad. La ecuación que la representa es: fuerza es igual a menos K constante por la X de desplazamiento. Aquí vamos a ver lo que es la imagen de un resorte, o llamado límite elástico, y en el pizarrón vienen las definiciones de la F, que es fuerza ejercida por el resorte, que actúa como fuerza de restitución y es directamente proporcional al desplazamiento X, en que se ha estirado o comprimido el resorte, y de sentido contrario. La X, su definición, es el desplazamiento que recorre el objeto cuando el resorte se estira o comprime. Cuando su desplazamiento es máximo desde la posición de equilibrio, entonces es igual a la amplitud. La K, que es constante de elasticidad del resorte, determina por la rigidez de este. Si se dan cuenta, ya están viendo las deformaciones que tiene el resorte. Cuando el resorte se estira en un momento dado, ya no recupera su forma original. Llega a un punto que recibe el nombre de límite elástico. Todos los materiales elásticos tienen su propio
límite. Entonces lo que están viendo en la figura es el límite elástico. Estas es las fórmulas que vamos a utilizar de la ley de Hooke. El de arriba, ¿sí?, va a ser el periodo. El de abajo es para sacar la fuerza y el último es para sacar la constante elástica. Recuerden, la primera es para sacar el periodo, la segunda la fuerza y la tercera es sacar la constante elástica. Bueno, vamos a ver este problema. Nos dice, un resorte está sujeto en uno de sus extremos a la pared y del otro un objeto cuya masa es de 0.300 kilogramos. A continuación se estira 10 centímetros a partir del punto de equilibrio, aplicando una fuerza de 1.96 newton. Nos piden tres cosas: calcular la constante elástica del resorte, inciso B, el periodo del sistema, inciso C, la frecuencia del sistema. Para no hacernos bolas, vamos primero a llenar los datos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos utilizar de las fórmulas que les dicté anteriormente. Entonces vamos primero, nos dice que un objeto, vamos a llenar los datos, tiene una masa de 0.300 kilogramos. Recuerden que en estos problemas las unidades deben de estar en kilogramos. Si llegase a venir en gramos, lo tenemos que convertir en kilogramos. Entonces tengo 0.300 kilogramos de masa. A continuación se estira. Entonces es un desplazamiento, se estira. Donde lo dice que el desplazamiento es de 10 centímetros. Pero ojo, no debe estar en centímetros, debe estar en metros. Si no se acuerdan de las conversiones, entonces les voy a dar un tip. Para convertir de centímetros a metros es dividiéndolo entre 100. Entonces voy a dividir 10 entre 100 y debe de salir 0.1. Entonces 0.1 metros y ya está convertido. El de color negro es el que voy a manejar. Ahora el de color rojo es el que no voy a utilizar. Y nos dice que se aplicó una fuerza. Recuerden que la fuerza de un resorte siempre va a ser en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que nos está proporcionando de 1.96 newton va a ser signo negativo. 1.96 newton. Y nos dice el inciso A, la constante elástica. Entonces voy a buscar la fórmula de la constante elástica. Entonces sería K es igual menos la fuerza sobre el desplazamiento. Esa es la fórmula que voy a utilizar del inciso A. Pero ahí estamos manejando un signo negativo. Recuerden que aquí su desplazamiento es negativo. Su fórmula es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a sustituir los datos. Ponemos 1 menos 1.96
newton entre el desplazamiento, 0.1 metro. Vamos a dividirlo y la constante debe de salirles ya positivo, 19.6. La constante es 19.6 newton, ¿sí? Sus unidades van a ser newton metros. Newton metros. Y esa es la respuesta del inciso A. Voy a borrar los datos, nada más esta parte, porque no está, para que tengan espacio de verlo. Y vamos al inciso B. Ahora nos dice en el inciso B sacar el periodo. La fórmula para sacar el periodo es T es igual a 2pi sobre la raíz entre la masa sobre la constante. Recuerden que los datos que no borré, aquí está la masa. Ya tengo ya la constante. Vamos a sustituir los valores. Periodo es igual a 2. El pi es 3.1416. Raíz de 0.300 kilogramos entre la constante de 19.6 newton metros. Ahí vamos a irnos despacio porque la mayoría de la gente se va a revolver bastante cómo se va a manejar esto. Primero vamos a manejar esto, el 2pi. Mucha gente pone 2.1416 y en la calculadora, y no les va a salir el resultado. En la calculadora vamos a poner el 2. Ahora vamos a poner chip pi o exponente y le va a salir el pi, el signo de pi. Vamos a darle igual y debe de salirle 6.283, ¿sí? Acá vamos a anotarlo todo lo que ha salido aquí en la calculadora. Ahora vamos al paso de aquí, dividirlo, vamos a dividirlo y luego el resultado que dé le vamos a sacar la raíz. 0.300 entre 19.6, le damos igual, debe de salirle 0.015 y fracción. Vamos a sacar la raíz de eso y nos sale 0.123. 0.123, vamos a anotarlo todo porque son cifras muy largas, pero vamos a anotarlo todo. Ya que lo anotamos todo, ahora nos dice que vamos a multiplicarlo. Voy a tratar de bajar aquí para ver si se alcanza a ver. Y el resultado ahorita lo pongo arriba. Vamos a multiplicarlo por 6.28, 318, 53, 07. Le damos igual, ¿sí? Y debe salirle 0.78. Entonces el periodo, voy a borrarlo aquí, la parte de aquí. Voy a borrarlo esto, y acabo ya lo están viendo, va a estar grabado. Entonces el periodo salió, el
resultado 0.78 segundos. Ya que tengo el inciso B, ahora me pide sacar la frecuencia del sistema, o la frecuencia, sí, para que no se confundan, nos dice frecuencia del sistema, pero ya debemos de saber que ese problema de la frecuencia o la fórmula ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí voy a borrarlo para que no se revuelvan, porque tengo un mini pizarrón. Y sería la fórmula frecuencia es igual al número de ciclos sobre el periodo. Ahí la pregunta que deben de poner mucha atención: yo no tengo número de ciclos. Entonces, si no tengo yo número de ciclos, entonces va a ser su valor, va a ser 1. Tengo ya el periodo. Entonces me está diciendo que voy a dividir 1 sobre 0.78 segundos para sacar la frecuencia. Y una vez que lo divida, debe de salirles 1.28 Hz. Y la frecuencia sale 1.28 Hz. Y así se terminó este problema. Vamos por otro. Bueno, ahora vamos a ver otro tema diferente. Ya terminamos lo que es la ley de Hooke. Creo que ya está muy claro que tenemos 3 fórmulas de la ley de Hooke, donde ustedes van a sacar lo que es la constante elástica, pueden pedirle sacar la fuerza o el periodo. Y ya creo que esto ya está detallado, no tiene ciencia. Ahora los está pidiendo el otro tema, que es el péndulo simple. Un péndulo es todo un cuerpo que se puede oscilar alrededor del punto de suspensión. En el péndulo consideramos constante la longitud del hilo, del cual está sujeto un cuerpo y la masa del mismo, ¿sí? Está concentrada. Ahorita vamos a ver este problema que nos dice: un péndulo de 2 metros de longitud está situado en un lugar donde la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo. Entonces nos está pidiendo sacar el periodo y la frecuencia de las oscilaciones. Vamos a sacar el periodo y la frecuencia de las oscilaciones. Vamos a imaginarnos el péndulo. Recuerden que el péndulo tiene una longitud, y la longitud se va a representar con una letra L de 2 metros. Si viene en centímetros, lo tengo que convertir las unidades a metros, ¿sí? Donde está situado en un lugar donde la aceleración de la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad no está hacia arriba, está hacia abajo, donde su aceleración es de 9.81 metros sobre segundo y oscila. Quiere saber el periodo de oscilaciones. Para sacar ese periodo de oscilaciones vamos a utilizar una fórmula parecida a la fórmula de la ley de Hooke. Para eso, en los datos nada más tengo yo una longitud de 2 metros y una gravedad de 9.81 metros sobre segundo. Nos está pidiendo el periodo y las oscilaciones. Entonces nos está pidiendo T, que
es el periodo, y las oscilaciones, que es la frecuencia. Para utilizar la fórmula del periodo es parecida a la fórmula de la ley de Hooke. Periodo es igual a 2pi sobre la raíz de la longitud sobre la gravedad. Esa es la fórmula para sacar el periodo, siempre y cuando yo tenga una longitud. A veces en los problemas no te viene la gravedad y nada más te viene la longitud, pero ustedes se dan de imaginar que siempre va a estar suspendido hacia abajo, entonces existe una gravedad. Entonces la longitud, no se les va a olvidar que las unidades siempre van a venir en metros. Y como les dije, es parecido a la fórmula de la ley de Hooke. Vamos a sustituir los valores, donde 2 es igual a 3.1416 sobre la raíz de 2 sobre 9.81. Ustedes lo pueden manejar de diferente manera. Como se los expliqué, multiplicar esto, lo dejan aquí y esto dividen y el resultado que le dé le sacan la raíz. Vamos a hacerlo por pasos para no revolverlo. Vamos a multiplicar esto, 2 por 3.1416, y va a salir el mismo resultado estratosférico que hicimos en el problema anterior. 2, ponemos el número 2, ponemos chip, exponente y sale el pi. Entonces le vamos a dar igual y debe salir 6.283 y fracción. Entonces es periodo es igual a 6.28 31 8. Anótenlo siempre todo. Y ahora vamos con el siguiente. Vamos a dividir 2 sobre 9.8, 81. Les debe de salir 0.20. Sacamos la raíz de eso y debe salir 0.45. Ahora vamos a multiplicarlo por el resultado que hicimos de 2 por pi. Vamos a anotarlo todo. Le damos igual y debe salirles el periodo 2.837. Este es el periodo 2.837 segundos. Ya que salió el periodo, ahora nos dice sacar la frecuencia. Voy a borrar esta parte para ver el siguiente. Es el inciso B, sacar la frecuencia. Y la fórmula para sacar la frecuencia es igual al número de oscilaciones o de ciclos sobre el periodo. Recuerden que no hemos sacado el número de oscilaciones. Entonces, si no hemos sacado el número de oscilaciones, viene siendo 1. Entonces sería 1 sobre 2.837. Vamos a ver cuánto salió la frecuencia en el péndulo. Vamos a dividirlo 1 entre 2.837 y debe salir la frecuencia 0.35 Hz. Y ese es el problema de péndulo simple. Bueno, vamos a ver ahora este siguiente problema del péndulo simple. Ahora nos está pidiendo, o vamos a dictar el problema. Nos dice: un péndulo simple de un geólogo tiene 37.10 centímetros de longitud y 0.0
8190 Hz de frecuencia. En determinado lugar de la Tierra, ¿cuál es la aceleración de la gravedad en ese lugar? Ahora nos pide esa fórmula para sacar la aceleración de la gravedad, que es igual 4 por longitud por pi al cuadrado entre periodo al cuadrado. Y vamos a llenar los datos, que es lo que tenemos, para no revolvernos y poder utilizar las fórmulas adecuadas para poder sacar la gravedad. Nos dice que ahora tengo una longitud de 37.10 centímetros. Ojo, está en centímetros, que quiere decir que tengo que convertirlos a metros. 37.10. ¿Y cómo lo convierto? Dividiéndolo entre 100. Y debe de salirles 0.321. Perdón, 0.371 metros. Este es el que voy a utilizar y este es el que ya está eliminado. Lo voy a descartar para que no se confunda. Y tienen o tengo una frecuencia, ¿sí? Cambio de color. Tengo una frecuencia de 0.8190 Hz. En los datos tengo una longitud y nada más tengo una frecuencia. Y la fórmula es 4 por longitud. Ustedes van a decir, aquí lo tengo, es este. Por pi al cuadrado. No tiene ciencia. Pero no tengo el periodo. No tengo el periodo. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el periodo. Pero me dieron una frecuencia. En las primeras clases vimos la fórmula para sacar el periodo y para sacar la frecuencia. Recuerden, como no hay número de oscilaciones, para sacar el periodo va a ser 1. Pero existe una frecuencia. Y esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces voy a dividir para sacar la frecuencia, el periodo, perdón, es 1 sobre 0.8190 Hz. Vamos a dividirlo y me van a decir el resultado. Y el resultado debe de salirles 1.22 segundos. Voy a borrar esta parte. Y el periodo entonces me salió 1.22 segundos. Ahora sí ya tengo las tres frecuencias o los tres datos: longitud, este ya no, el periodo y el pi. Entonces voy a borrar esta parte de los datos para tener el espacio y poder hacer el problema. Vamos a sustituir los datos. Entonces, para sacar la gravedad es 4 por la longitud, que es 0.371. 0.371. Le voy a poner aquí metros para que identifiquen que fue convertido a metros. Ya deben de saber que es 3.1416 al cuadrado entre el periodo que sacamos, que fue 1.22 segundos, al cuadrado. Vamos a ahora sí
sí multiplicar, vamos a poner el signo 4, vamos a ponerle paréntesis y vamos a ponerle aquí 0.371, cerramos paréntesis. Ahora vamos a poner chip exponente y lo elevamos al cuadrado. Le vamos a buscar aquí el cuadrado y debe salirles de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a darle igual y debe salirles 14.646.000 y así fracción, o 14.646. Ahora entre 1.22 al cuadrado, le damos igual y salió la gravedad 9.84 metros sobre segundo. La gravedad salió 9.84 metros sobre segundo. Y así se acabó este problema de los péndulos simples. Bueno, compañeros, ahora vamos a ver otro tema, que son los movimientos ondulatorios, que ya vimos lo que es las frecuencias, periodos, péndulos simples. Ahora vamos a ver movimientos ondulatorios. Ahí mil disculpas por el dibujo. Recuerden que no tengo un pizarrón un poquito más amplio, tengo este mini pizarrón, pero ya con el tiempo, si Dios me permite, ya tendré un espacio de un pizarrón empotrado en una pared y ya mejor detallado y mejores explicaciones. Espero que me entiendan de ahí, ¿sí? Y vamos a ver ahora movimiento ondulatorio. Vamos a analizar algunos ejemplos de movimiento. Un ejemplo puede ser un vaso que cae de una mesa y al golpear el piso se rompe. Una piedra golpea el vidrio de una ventana y lo rompe. Un automóvil a gran velocidad choca contra una pared y la destruye. En estos ejemplos de movimiento podemos ver que hay transporte de energía que provoca que el cuerpo se rompa o deforme. Este transporte de energía está asociado al transporte de materia, como ejemplo el vaso que cae, la piedra o el automóvil. Veamos otros ejemplos. La campana de la iglesia que toca y el sonido se escucha en todo el pueblo. Una estación de radio transmite un programa y lo escuchamos en nuestras casas. Se produce un terremoto en una isla del Océano Pacífico y la estación simbológica de la Ciudad de México lo detecta. En estos ejemplos de movimiento hay un transporte de energía, pues de lo contrario no escucharíamos el sonido, no podríamos oír el programa de radio o no detectaríamos el terremoto. Pero no hay transporte de materia. No hay un desplazamiento neto de la materia entre la campana y los oídos, o entre la estación de radio y nuestros aparatos receptor, o entre el epicentro del terremoto y la estación simbológica. Esos son ejemplos de movimiento ondulatorio y se señalan las características fundamentales de este tipo de movimiento, que consiste que hay transporte de energía pero no de materia. Una onda puede ser definida como la propagación de una perturbación en el espacio
sin que exista transporte de materia. En todos los casos de movimiento ondulatorio, analizando, se presentan las siguientes características. Una fuente que provoca la aparición de un fenómeno. La propagación de energía en el espacio que provoca que esto puede ser detectado en otro punto distante del espacio. La perturbación es la variación de una magnitud de física en un punto del espacio, como puede ser la presión, la densidad, la intensidad del campo eléctrico, posición de las partículas de un medio, etc. De acuerdo con el medio donde se propagan las ondas, estas pueden ser clasificadas como mecánicas y electromagnéticas. El primero que vamos a ver es una onda mecánica. Son aquellas que necesitan de un medio mecánico elástico para propagarse. Por ello pueden definirse como la propagación de una perturbación mecánica en un medio elástico. El que vamos a ver, el segundo dibujo, es ondas transversales. Como lo ven, las ondas transversales son aquellas ondas mecánicas o electromagnéticas cuya oscilaciones es perpendicular o transversal a la dirección de propagación. Como ejemplo, podemos considerar el caso del resorte o cuerda que hacemos oscilar con nuestras manos. No sean, ustedes han jugado con un resorte y le empezamos a ondular. Cuando el resorte realiza una oscilación completa, al cabo de un periodo de su masa, la perturbación se propaga a una distancia determinada. Observa que las partículas del medio se mueven en una dirección perpendicular. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba y hacia abajo. A la dirección de propagación hacia la derecha. Cuando las partículas del medio se mueven en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de perturbación, se dice que estamos ante una onda transversal, que según se hace ondulatorio, ¿sí? Y por segundos se estira. O lo estiras y al soltarlo se hace ondulatorio. Abajo vamos a ver las magnitudes que caracterizan las ondas. Para caracterizar a las ondas podemos definir algunas magnitudes importantes, como lo que se describen a continuación, que están en el pizarrón. ¿Sí? Una de ellas es la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto determinado por una unidad de tiempo. El periodo es también un factor de ondas. El tiempo es necesario para que la perturbación se propague a una distancia igual a la longitud de la onda. La longitud de la onda, designada generalmente, ¿sí? Generalmente con la letra griega, que se llama lambda. Entonces nosotros vamos a representar la letra lambda con una longitud de onda. Lo vamos a representar con esta letra lambda. Se define como la distancia mínima entre dos puntos que tengan idéntico el estado de movimiento, es decir, es la separación entre las crestas consecutivas. La amplitud de la onda es máximo desplazamiento que alcanza los puntos del medio, medido a partir de la posición del equilibrio. También existe una velocidad de la onda. Se define como la velocidad de propagación
de la perturbación como puede observarse en el pizarrón, ¿sí? De la definición del periodo y desprende que durante la perturbación se propaga una distancia a la igual de la longitud de la onda, ¿sí? Por ello, de la definición de la velocidad, la distancia entre el tiempo en forma análoga que puede ser relacionada de la siguiente manera. Entonces puede ser relacionada de la siguiente manera, que la fórmula para sacar la velocidad sería velocidad es igual a la longitud de la onda lambda entre el periodo. O puedes también definirse para sacar la velocidad del mismo problema. Recuerden que pueden hacer dos fórmulas. Puede ser también la velocidad es igual a la longitud de onda lambda por la frecuencia. Eso depende si nosotros en el problema de ahí, aquí, si te viene un periodo y te pide sacar la velocidad, va a ser lambda sobre el periodo. Si viene una frecuencia en el problema, entonces va a ser la velocidad es igual a la longitud de onda lambda por la frecuencia. Vamos a ver ahora este problemita y vamos a dar por terminado esta clase de hoy y espero que lo vayan practicando. Les voy a proporcionar un laboratorio y van a hacer ciertas tareas. Siempre van a contestar lo que hemos visto en clase, nada más. Los que no se han visto en clase no se contestan todavía, por ahora. Y nos dice en ese problema de movimiento ondulatorio, nos dice una cuerda oscila con una frecuencia de 100 Hz. Si se conoce que la velocidad de propagación de la onda es de 40 metros sobre segundo, determina la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que se mueven exactamente de la misma forma. Entonces vamos a llenar primero siempre los datos. Vamos a poner los datos. Entonces yo tengo una frecuencia de 100 Hz. Si se conoce que la velocidad de propagación de la onda, su velocidad de propagación de la onda es de 40 metros sobre segundo. Recuerden que estos problemas deben de estar en metros sobre segundo. Si llegase a venir kilómetros sobre hora, tienen que convertirlos a metros sobre segundo. Si la persona todavía no se acuerda cómo convertirlo, les voy a dar un tip. Si llegase a venir en kilómetros sobre hora, nada más se va a multiplicar por 1000 y lo vas a dividir entre 3600 y ya tendrías los metros sobre segundo. No se les vaya a olvidar esto porque los problemas pueden venir en kilómetros sobre hora y te va a hacer que le pienses un poco, pero en realidad es convertirlo. En este caso no tengo que convertir nada. Y nos pide sacar los puntos que se mueven exactamente de la misma forma, determinar la distancia, que es la longitud de la onda, ¿sí? O llamada lambda. Entonces vamos a ver la fórmula, que es lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y voy a sustituir los datos. 40 metros sobre segundo es igual, o lo voy a dividir entre 100 Hz. Vamos a dividirlo. 40 entre 100 van a ser 0.4 metros. Recuerden que
la distancia se va a convertir, las unidades van a ser en metros, 0.4 metros. Y ustedes van a decir, ¿por qué metros si están metros sobre segundo hertz? Recuerden que hertz también se maneja con frecuencias como segundos, se eliminan y quedan los metros. Aquí vamos a terminar por el día de hoy. Esta es una parte de las fórmulas. Vamos a seguir viendo hasta el cansancio y hasta que lo entiendan todo lo que es movimiento armónico simple, movimiento de péndulo y lo que es ahorita las ondas o oscilaciones. Vamos a seguir trabajando y los vemos en las otras semanas, y cualquier duda ahí voy a estar conectado en la plataforma. Gracias y aquí andamos.